Vamos a hablar de un importante hallazgo científico que desarrollaron investigadores de la Universidad de Chile. Se trata de una investigación basada en los cristales líquidos en particular, pero que tendría potenciales aplicaciones en la industria de la moda o de confección de ropa, por ejemplo, que son bien impresionantes. Queremos conversar en qué consiste la investigación y en particular cuáles podrían ser sus aplicaciones. Estamos precisamente con uno de los integrantes del equipo que avanzó en esta investigación, Gregorio González, físico de la Universidad de Chile del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro. Nos acompaña a esta hora. ¿Cómo estás, Gregorio? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por conversar con nosotros. Gregorio, bueno, ya dábamos el titular en general de lo que significa esto, pero cuéntanos un poquito más en detalle. ¿Qué fue en particular lo que ustedes encontraron y por qué es tan relevante este hallazgo? Lo que nosotros encontramos es que en un experimento de cristal líquido, uno puede gatillar tensiones de fase, que son cambios en el estado de la materia. ¿Ya? Un análogo es agua en su fase líquida, agua a gas o agua a hielo. Entonces nosotros encontramos de que podíamos hacer este tipo de cambios en un material que es cristal líquido, el cual es bastante común en tecnología, solo utilizando la luz. Es decir, tenemos el material y podemos cambiar las propiedades de este material utilizando la luz. Y en especial lo que encontramos es que cuando tú haces esto, pueden salir dedos dentro de la textura. Es decir, en lugar de crecer un círculo, algo plano, le crecen dedos a la textura. Perfecto. O sea, ¿ampliarlo en ese sentido? ¿Perdón? ¿Ampliarlo en volumen, por ejemplo? Claro, empiezan a crecer dedos. En lugar de ser algo aburrido, plano, empieza a crecer dedos. Y estos dedos tienen la gracia de que te cambian todas las propiedades del material. Perfecto. Como por ejemplo, elasticidad. Gregorio, tú decías, el cristal líquido es un componente bien común en aparatos electrónicos o en tecnología, por ejemplo. ¿Dónde encontramos el cristal líquido? La aplicación más común que uno tiene del cristal líquido es en las pantallas. Tu computador básicamente funciona utilizando electrónica, electricidad, información. Y eso tiene que convertirse en imágenes visuales, en algo que puedan entender los humanos. Exacto. Y como acoplamiento entre el computador, entre la información y señales visuales, lo más utilizado son los cristales líquidos. Perfecto. Ya que te permiten controlar intensidad de luz al aplicar señales eléctricas. O sea, súper común su uso y mucho más cotidiano de lo que uno creería. Lo interesante es que también tiene otras funcionalidades el cristal líquido, según lo que podía leer en parte de la investigación, también en la industria textil. ¿Cómo se utiliza ahí, Gregorio? Existen algunos tipos de plástico o telas sintéticas, polímeros sintéticos. Por ejemplo, el ejemplo más convencional o más famoso es el Kevlar, que es el material del cual están hechos los chalecos antibalas. O en general equipo de protección térmico o de impacto. Y este material en particular es un polímero, se conoce como este tipo de plástico o de tipo de telas sintéticas como polímero, y tiene una fase cristal líquido. Entonces tú puedes pasar el Kevlar de cristal líquido a esta fase polimérica, puedes convertirlo en polímero. Perfecto. Y la forma en la cual tú haces el crecimiento, es decir, pasas desde el cristal líquido al polímero, tiene efectos importantes sobre las propiedades, por ejemplo, dureza, elasticidad, lo cuales son altamente relevantes para el Kevlar, que se utiliza como te decía, el chaleco antibala o como equipamiento de seguridad. Sí. Y por ejemplo, en construcciones. Y por eso se ha hablado de esta ropa que podría tener como super propiedades. Cuando tú hablas de esos cambios, de esas nuevas propiedades, ¿a qué nos podríamos referir directamente, Gregorio? Directamente, o sea, uno sabe que cuando tú tienes que hay cierta modulación en el material, por ejemplo, si el material tiene una rugosidad, una tela tiene una rugosidad o tiene algún calado, alguna cosa, cualquier característica espacial de las fibras va a repercutir a macroescala en las propiedades generales del material. Por ejemplo, hace algunos años, en una investigación que hicimos en el laboratorio, en este mismo grupo, mostramos que la velocidad de cómo se propaga por ejemplo, un fuego, en particular lo hicimos en otro experimento de cristal líquido, pero la idea general es que tú puedes cambiar la velocidad con la cual se propaga, por ejemplo, un incendio, si es que ordenas bien el bosque o la estructura en la cual se está propagando el fuego, solamente por ordenar bien el material, o por ordenar bien el bosque o cómo se están dando las cosas. Claro. Entonces, lo mismo puede ser extensible a los materiales. Si tú ordenas bien el cómo se agrupan las hebras o el cómo crecen las hebras,
cambiando su tamaño, cambiando su texturación, su rugosidad. En la macroestructura, es decir, en la fibra completa, tú puedes cambiar totalmente las propiedades. Puedes añadirle más dureza, menos dureza, más elasticidad, que tenga más ventilación. Ajá. O sea, tiene aplicaciones prácticas bien concretas y eso es súper interesante, Gregorio, porque a veces estos trabajos y estos descubrimientos científicos cuesta llevarlos a la práctica, pero aquí tú nos das un ejemplo bien concreto. Sí, en concreto nosotros no estamos tanto en el negocio de la aplicación concreta, No, sin por embargo, supuesto. siempre es importante ver cómo uno puede aplicarlo, es decir, uno necesita que la investigación tenga continuidad, pero que también tenga un impacto, es decir, toda nuestra investigación, directa o indirectamente, está financiada por todos nosotros, por todos los chilenos, y es importante que la gente sepa que no estamos tan separados, sino que siempre estamos pensando en cómo poder mejorar las condiciones en las cuales se desarrollan las cosas. Por ejemplo, Sí. un Kevlar más duro o más resistente o más elástico puede proteger a un trabajador en la construcción, que sus guantes posiblemente son de Kevlar, puede protegerlo y darle más resistencia, por ejemplo, a impactos o a cortes. Entonces, no es solamente de que uno esté buscando curiosidades vacías o vacuas, Ajá. sino que uno también está pensando en cómo puede mejorar la vida de todos al buscar cómo vincular o cómo dar paso a que la industria pueda pensar en estas nuevas propiedades, nuevos materiales Sí. y Sí. nuevas aplicaciones de lo que uno piensa. Sí, y por eso es interesante esta conversación también, Gregorio, porque de alguna forma logramos llevar este trabajo, el que ustedes están haciendo, que muchas veces pasa quizás desapercibido, a aspectos más prácticos que para una audiencia general, digamos, es más fácil de entender. Y en ese sentido, ustedes lo que están haciendo entonces es sentar bases para potenciales desarrollos a futuro de estas aplicaciones, por ejemplo. Claro, en particular en este problema general que es el cómo utilizar la luz para cambiar los estados de la materia o para cambiar las propiedades de la materia, no ha habido tantos avances. En particular el cambio de que uno puede hacer el cambio de la materia es un problema que se conoce más o menos los fundamentos desde los años 80. Sin embargo, el primer trabajo sobre las propiedades espaciales, es decir, cómo crecen y cómo se organiza la materia cuando yo aplico estos cambios de luz, esta transición que llamamos, que en la literatura se conoce como cambio de fase de Janocy, o transición de luz de Janocy. Nosotros nos dedicamos a estudiar recientemente cómo son los cambios y cómo se ordenan espacialmente. Entonces, ese vínculo es el que estaba faltando y es el que nosotros estamos haciendo en este grupo. Sí, y disculpa la obviedad, Gregorio, pero este descubrimiento, lo que ustedes han hecho, es algo inédito a nivel mundial. ¿Van a la vanguardia con esta investigación en ese sentido? Efectivamente, como te comentaba, el tópico quizás es un poco viejo, es de los años 80. En la escala de la humanidad no es tan viejo, pero en la escala científica quizás uno está más acostumbrado a tener grandes impactos frecuentemente. Sin embargo, el estudio espacial de las propiedades, eso es totalmente novedoso y es algo que hemos estado haciendo continuamente y avanzando en ese campo en el grupo en los últimos años. Sí. Como testimonio de eso puede verse de que publicamos frecuentemente sobre este tópico en revistas internacionales y tanto yo como otros miembros del grupo constantemente estamos asistiendo a conferencias internacionales de alto impacto con tal forma de dar a conocer en la demás comunidad científica y entre otros expertos en rubro de ingeniería estos avances, en particular, no sé, conferencias en Estados Unidos o en Europa hemos estado en torno a este tópico. Gregorio, una última pregunta. ¿De qué depende luego que estos descubrimientos y la investigación que ustedes están haciendo llegue a otras esferas, a ámbitos productivos, por ejemplo, de la industria? Bueno, el aporte que están haciendo CNN aquí es bastante importante porque el paso fundamental es que todos los agentes que trabajan en industria o que están vinculados en industria sepan que esto existe. Claro. Ese es el paso cero. Si ellos no tienen acceso a saber de que nosotros estamos pensando y planeando en torno a estos tópicos, entonces, claro, nunca van a poder hacer ningún avance. Pero más allá de eso, también es necesario el que tengan acceso a maquinarias de alta tecnología. Esto que estamos haciendo podría dar paso a algunas aplicaciones, pero requiere tecnología bastante avanzada. Entonces, el que haya beneficios para poder adquirir maquinaria, para poder capacitar gente, es muy importante. Sí. Porque necesito que traspasar este conocimiento
pero ese traspaso requiere que haya técnicos bien capacitados para poder entender los detalles del cómo pensar bien el proceso industrial. Sin duda. Gregorio, gracias por conversar con nosotros y contarnos más sobre este descubrimiento y felicitaciones además a ti y al equipo. Muchas gracias a todos ustedes por este contacto y espero que pueda darse a conocer a mucha gente y que quizá alguien pueda ocurrirse alguna idea o cómo aplicarlo en particular en algún problema industrial particular que ellos tengan hoy en día. Así esperamos. Gracias, Gregorio, nuevamente. Muchas gracias a usted. Bien, investigación científica de primer nivel, otra muestra más también del potencial que hay en Chile y que permite además transformar estas investigaciones y este conocimiento científico en oportunidades también quizás de negocio y desarrollos productivos en nuestro país.